Rucu, rucu, semilla roja, pinta mi cuerpo, pinta mi cara. Rucu, rucu, semilla roja, muéstrame el camino de la soberanía. Mi nombre es Fabián Pacheco, me dedico a la agroecología y trabajo mucho en el movimiento del ecologismo social de América Latina. Tuve mucha relación con el movimiento ecologista en Costa Rica, resistiendo a la expansión de enclaves mineros y resistiendo a la expansión de un astillero de una compañía que se llamaba la Stone Forestal. Entonces, desde muy pequeño me rocé con gente del ecologismo que trabajaba y eso me motivó a caminar por la vida desde una manera diferente. Siempre mi amor por las plantas y la naturaleza lo tuve claro y desde muy niño me apasionaban los animales, la agricultura, los bosques. El INA ha sido una institución pionera en Costa Rica. Fue la primera institución en promover oficialmente la agricultura orgánica. Por supuesto, en Costa Rica ya se practicaba la agricultura ecológica como tal y los grupos indígenas y campesinos tenían las huertas diversificadas. Había antecedentes de agroecología en el país, pero como tal, como escuela de agricultura, el INA prácticamente es la primera escuela de agricultura orgánica en Costa Rica y eso tuvo un impacto social increíble en el país. En Zarcero, por ejemplo, que es una zona de producción hortícola, hoy en día hay una amplia gama de agricultores, de cooperativas que trabajan en agricultura orgánica gracias, estamos hablando a los primeros cursos a inicios de los años 90, cuando en Costa Rica nadie hablaba de agricultura orgánica, ¿verdad? Y se empiezan a capacitar a los primeros agricultores a través del INA. La agroecología es más que una técnica, es una forma de vida que nos permite desconectarnos del sistema alimentario transnacional y resistir a la dominación corporativa desde una forma muy bonita, muy alegre, muy inclusiva, llena de alimentos, de vida, de salud. Este es el área de trabajo con los estudiantes de agricultura. Aquí hacemos prácticas agrícolas. El objetivo del INA es aprender haciendo. Tengo alguna semilla de trigo, algunos amarantos. Este era un mandala muy diversificado que ya se ha cosechado casi todo y está esperando el nuevo grupo de estudiantes para ser sembrado. Es muy importante para nosotros que el estudiante haga con las manos. Por ejemplo, este jardín es un ejemplo de lo que hemos realizado con los estudiantes. Se hace este tipo de sistemas agrícolas diversificados, mandala, artístico. Se hace con los estudiantes para que ellos aprendan cómo diseñar, cómo sembrar las plantas, cómo asociarlas. Entonces nosotros enseñamos esto en el curso de plantas medicinales y además le enseñamos a los estudiantes todo el manejo agronómico de un jardín diversificado y les estimulamos a que investiguen los usos medicinales de todas las plantas y que sean ellos los que descubran todo un mundo de la medicina botánica. Esta es una planta emblemática de Mesoamérica. Bueno, se extiende realmente hasta Brasil. Lipia alba, tiene una fragancia exquisita y es una planta con propiedades digestivas muy importantes. Esta planta es una planta medicinal muy importante para los indígenas Boruca porque con ella tiñen el algodón de color azul. Es una planta, su nombre científico es Justicia tinctoria y sirve también para problemas de la piel o es broncodilatadora cuando hay ataques de asma, entre otros. Esta euforbiácea que tenemos aquí es conocida como hierba lechera y ha sido demostrado, una planta usada desde los mayas, que aumenta el flujo de leche en las madres, en las vacas, en cualquier mamífero, y es una planta galactógena, que una persona con problemas de dar leche a sus niños toma esta planta y se estimulan las glándulas mamarias. Costa Rica es uno de los países del mundo que más uso y abuso de agrotóxicos tiene y principal es en esta zona de Cartago donde más se utilizan. Hay
Imagínense que hay registros que se duplican hasta 40 kilogramos de ingrediente activo por hectárea al año en algunas zonas, y hay cultivos como la papa, que eso es lo que se aplica por ciclo de cultivo, teniendo 4 ciclos al año, o sea, hasta 160 kilogramos de ingrediente activo por hectárea al año. Aparte de eso, es importante decir que es esta zona una de las mayores zonas del país y del mundo con cáncer gástrico. Muchos investigadores creen que hay una estrecha relación entre tanta aplicación de venenos y el cáncer en las personas. Es por eso que este centro está cada vez dando más alternativas para no usar agrotóxicos y trabajar con la lógica de la agroecología. Sonchocarpus millemiflorus es un regulador del azúcar en la sangre. Es pura medicina. Aquí es un área donde hay mucha producción de semillas. Esta es ortiga, cuidado. Esta es la ocra. Abelmonchus esculentus. Para comer, estos son muy buenos. El principal problema del enfoque del agronegocio y de la agroindustria es establecer monocultivos en el país. Eso hace que Costa Rica tenga dos grandes problemas agrícolas. Uno se llama el banano y el otro se llama la piña. Son sistemas que utilizan grandes cantidades de plaguicidas. Una bananera utiliza alrededor de 30 kilogramos de ingrediente activo de veneno por hectárea al año. Una piñera alrededor de 40 kilogramos de ingrediente activo. Eso ha significado el envenenamiento absoluto de toda la vertiente del Caribe de Costa Rica con toneladas de plaguicidas. Se ha hecho minería de suelos, solo extraer sus nutrientes sin devolverle nada al suelo. Y sí, precisamente Costa Rica tiene toda una lógica agroexportadora que creemos que con la crisis del petróleo irá agudizándose su problemática, ya que todos los insumos y toda la lógica de exportar depende del petróleo. Siempre los ecologistas creemos que el futuro del sistema alimentario le llamamos Back to the Future, volver al futuro, porque es una agricultura sin petróleo, donde los caballos, los animales nuevamente estarán reparando el suelo, y es como una agricultura post-petrolera. De hecho, la sociedad post-petrolera y el sistema alimentario post-petrolero solo se puede construir desde la lógica de la agroecología. El consumidor tiene una estrecha relación con la sociedad que construimos. Cada 100 colones, cada euro que una persona dé en un alimento está soportando y está ayudando a construir un X o un Y tipo de planeta. Por ejemplo, si ese dinero se lo da a un agricultor local que produce de forma orgánica, es una familia, estamos beneficiando a eso. Si se lo damos a Walmart, lo que estamos apostando es por un mundo socialmente injusto y ecológicamente devastado. Para nosotros la alfabetización del consumidor es muy importante para que entiendan que cada dinero que dan a Monsanto, cada dinero que dan a la Coca-Cola, sencillamente es una forma de dar soporte a un mundo injusto que destruye el futuro de los niños que aún ni siquiera han nacido. El paraíso es está aquí en la tierra, y llenarlo todo de plantas medicinales, de comida, de granos, con animales, con árboles, con flores, es la agroecología. Integrar la finca, hacer que nada sea un desperdicio. Transformamos las plantas que ya no queremos en compost, en humus para regresarlas al suelo. Sembramos ecosistemas, no monocultivos, y en esos ecosistemas hay cabida para todos los insectos, y entendemos que hasta los insectos que se consideran plaga en la agroindustria, en nuestros sistemas lo que hacen es estimular a las plantas a que aumenten su producción. Es una lógica de vida, es una lógica de diversidad, es una lógica de compartir, es una lógica de integrar.